Amigos, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Estamos muy contentos con este podcast, conociendo a tu comunidad. Gracias a todos por verlos, gracias por sus comentarios. Tuvimos una gran sesión la vez pasada con la maestra Gloria, que por cierto, ya hoy viernes, se despide de las clases de la docencia por más de 49 años. Y pues éxito maestra, que le vaya muy bien. El podcast de la maestra Gloria va a salir mañana sábado ahí en YouTube. Acompáñanos ahí en YouTube, déjanos un comentario y déjanos un like. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya verán por qué. Eres licenciado en Salud Pública, eres egresado de esta facultad. Quédate, te interesa. Ahí está. Amigos, pues ya lo vieron, estamos con Heriberto Urbina González. A lo mejor ustedes aún no lo conocen. Seguramente si fuiste estudiante de esta licenciatura, sabes quién es. Por lo pronto, para los que no conozcan, Heriberto, gracias por aceptar este podcast. Oscar, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu medio de comunicación. Ajá. Y con gusto vengo con todo el ánimo de compartirte lo más importante desde mi óptica, mi perspectiva y todo el encuadre de salud pública y a dónde me ha llevado la salud pública, ¿no? Buenísimo, y fíjate que vienes muy oportunamente, gracias por aceptar la invitación. Fíjate que la próxima semana, el próximo jueves 3 de octubre, tú mejor que nadie lo sabe, estaremos celebrando 17 años de esta licenciatura. Entonces, todo lo que nos puedas platicar a partir de este momento que estamos grabando, pues bueno, será muy interesante para todos los jóvenes y sobre todo para toda la comunidad, ¿no?, de esta facultad, porque tú los conoces muy bien, tú nos conoces perfectamente. Entonces, gracias, Heriberto. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. No, un gusto. Gracias. Heriberto Urbina, platícanos, por favor. Bueno, ¿tú de dónde eres, Heriberto? Yo nací en Apatzingán, Michoacán. Ok. Crecí y me desarrollé en Buenavista, Tomatlán. Está ubicado entre Apatzingán y Tepalcatepec. Uh-huh. Es un municipio con 44,000 habitantes aproximadamente. Ahí hice pues todo mi estudio hasta la prepa. Y es en el 2007 que yo me vengo a la ciudad de Morelia. 2007. Para estudiar una carrera. Uh-huh. Yo me vine perfilado a la Facultad de Medicina. Ok. Fui rechazado de medicina uh-huh. en 2 ocasiones. Ok. La primera ocasión, en el 2007, soy rechazado y estuve de oyente 6 meses. ¿De oyente? De oyente 6 meses, hasta que llegó un momento donde el doctor de anatomía, que nos impartía anatomía, estábamos en el anfiteatro con los instructores, viendo un miembro inferior, y pues él tuvo a bien despedirme del grupo. Dijo, a verte, muchachito. Sí, ya estaban las evaluaciones muy avanzadas, ya era diciembre de ese 2007, y yo lo entendí, me tuve que retirar. Finalmente, cuando en ese año el movimiento de estudiantes rechazados uh-huh. se termina, ya no hubo condiciones de yo poder entrar a través de un movimiento de estudiantil. Y es en ese momento cuando yo me regreso nuevamente a Buenavista. Uh-huh. Para el año siguiente vuelvo a intentar, aplico otra vez el examen de medicina, no tuve la oportunidad. ¿Ya 2008? 2008. Ajá. No tuve la oportunidad de entrar. Y yo estuve con la esperanza de que alguna casa del estudiante me impulsara, ¿no?, para poder ingresar a la Facultad de Medicina. Finalmente no se pudo. Y llegué a una casa del estudiante en donde me ofreció salud pública. Uh-huh. Te estoy hablando que para agosto del 2008 uh-huh. iniciaron las clases en esta ¿sí? facultad, hoy en día, antes Escuela de Enfermería y Salud Pública. Y yo ingreso aquí hasta octubre de 2008. Ok, 2 meses después. Casi 3 meses después, sí. Todo agosto, septiembre, octubre. Sí, a mediados de octubre es cuando ingreso a la última sección, la 4ª sección, bien recuerdo. Me tocó en la tarde. En la tarde. Y estuve aquí estudiando. De inicio, pues, con toda franqueza, toda la sección, la 4ª sección, éramos personas rechazadas de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Y nacimos en la Escuela de Enfermería y Salud Pública con la idea de que la única opción de entrar a medicina era entrar a salud pública, y al año siguiente nos hacían el cambio. No es cierto. Sí, ¿quién les dijo eso? Como si funcionara como si fuera un control escolar. Exacto. Así fue una casa del estudiante. La que así mencionó. La que entras a salud pública, el próximo año casi estás por default ya te vamos a meter y te vamos a cambiar allá a medicina, ¿no? ¿Cómo crees? Situación que compartían muchos de mis compañeros del aula este mismo mensaje, y estuvimos así.
Finalmente, ya pasando los meses, nos dimos cuenta que esto no era funcional, no eran las condiciones y tampoco lo permitía la normatividad de nuestra máxima casa de estudios. Decidimos mantenernos. Algunos sí repitieron examen en medicina, otros en farma, otros en enfermería. Se fueron diversificando algunos compañeros, otros más nos mantuvimos. Y pues así es como yo llegué a salud pública. Yo llegué sin conocer un encuadre real. Ajá. Llegué desconociendo la verdadera salud pública. No sabía en qué consistía, no sabía las directrices de la salud pública, ¿no? Yo recuerdo que en aquel momento llegué y me decían que salud pública era un instrumento, era una herramienta. Hoy en día yo te puedo decir que no solo es un instrumento, es una herramienta. Yo creo que los que estudiamos salud pública no podemos decir y no nos debemos de permitir decir que la salud pública no es aplicable en nuestro quehacer o en nuestros centros de trabajo. Creo que la salud pública, estoy convencido que es un motor generador de oportunidades y de soluciones para las necesidades de los colectivos humanos. No solo es un instrumento y no solo es una herramienta. Esto es un motor. Y estoy tan convencido porque cuando uno estudia salud pública, pues uno, cuando va a convencer a una pareja, pues primero antes de tener esa relación amorosa, hay que conocerse. Sí. Hay procesos. Además, al inicio te cae gordo tu pareja. Sí, porque se manifiestan las diferencias, ¿no? Sí, claro. O los gustos diferenciales. Pero creo yo que aprendí a adoptar a salud pública como mi pareja. Ok. Esa fidelidad. Cuando yo llego a tronco común, yo decido entrar a comunitaria porque era el perfil de epidemiología. Y es ahí cuando me enamoro de salud pública. En la terminal comunitaria. En la terminal comunitaria, segundo año si no me equivoco, es cuando yo empiezo a tenerle todo el cariño, empiezo a adentrarme más a salud pública, al grado de que eso me dio oportunidad de mantener un buen promedio, y es cuando se da la oportunidad empiezan a salir convocatorias de el consejo técnico, consejo universitario, que uno de pronto dice, ¿y eso cómo? Lo desconoces, exacto. Desconoces totalmente. Entonces yo me acerqué con la directora en aquel momento, la maestra Teresa Maldonado Guiza. Sí. Y con la maestra Amalia Solórzano. Sí, que en paz descanse la maestra Amalia. La maestra, sí. Estas dos grandes personas fueron mis mentoras en la vida política. Porque yo, sin saber qué era el consejo universitario, lo consulto con ellas, me hablan muy bonito, me convencieron, fui partícipe, visité a la carrera de enfermería técnico en aquel momento, y las pocas secciones que había de salud pública. 4. Era la matrícula más alta, era de enfermería. De enfermería, sí. Ok. Y salud pública, pues, éramos 2 generaciones, habíamos en este momento en este edificio. Entonces me tocó visitar a los campos clínicos cuando estaba el hospital civil aquí a un lado, el hospital infantil, el hospital de la mujer. Busqué votos para convencer. Finalmente logramos llegar al consentimiento de los compañeros, me regalan su voto de confianza, y así es como nace el primer consejero universitario de salud pública. Ok. Cabildeando, convenciendo, dando a conocer un proyecto de trabajo al cual yo visualizaba, a lo que me daba las herramientas que yo tenía en ese momento, ¿no? Y entonces fue muy bonito. Se llega al proceso de proselitismo, se llegan las votaciones, las definiciones, me dan mi nombramiento, es muy padre. Pero no terminaba hasta ahí este proceso del consejo universitario. Cuando ya llego a la primera reunión a rectoría, me doy cuenta que el consejo universitario es un órgano de gobierno. Es como una cámara de diputados pequeña al interior de la universidad, donde legislan estas políticas públicas para el buen tránsito de la universidad, tanto laborales, tanto de vinculación, las economías ordinarias, las extraordinarias, todas las economías etiquetadas desde el gobierno federal y estatal. Es un mundo muy padre, ¿no? Entonces me doy cuenta que dentro del consejo universitario toca hacer nuevamente proselitismo, porque hay comisiones a ocupar. Sí, hay comisiones.
Y en aquel momento se me invitaba por parte de la Escuela de Salud Pública. Yo estuve acompañado por el maestro Leonel Campos. ¿Cómo no? Sí, maestro, ya lo tuvimos aquí sentado. Sí, vi la oportunidad de verlo. Él fue el consejero universitario docente o profesor. Okay. Y la maestra Tere, pues era la directora, por favor, también consejera con nosotros. Y yo recuerdo que les preguntaba qué eran las comisiones, qué se hacía. Y la maestra Tere me ponía a leer. Me regalaron la ley orgánica de la universidad. Dijeron, ponte a leer, muchacho. La ley de rectoría, y me puse a leer. Y la realidad es que sentí como que me quité la camiseta de salud pública y me puse otra en la cual no sentía la identidad. Así me sentía. Una, porque la primera generación, si me lo permite, todos los compañeros de la primera generación ser embajador de su sentir. Cuando nosotros entramos aquí, no había un encuadre general acertado de qué era salud pública para con la primera generación. Ok. Entonces esa situación, pues yo siempre he manifestado que lastimó corazones, o no convenció corazones, pero más bien sembró inquietudes. Inquietudes que nos hacían vibrar alto. De pronto, cuando ya llegamos hasta segundo año que entramos a la terminal de comunitaria, empezamos a conocer qué era salud pública. Empezamos a tener maestros docentes frente a grupo que trabajaban en epidemiología a nivel estatal, que ellos se traían las herramientas y los recursos que veían a nivel estatal. Vimos contingencias que se daban aquí en Tarímbaro, que se daban en Lázaro Cárdenas. Vimos tasas de mortalidad, de morbilidad, que eran tasas importantes que tenían que llamar la atención del gobierno del estado, pero que no lo llamaba, lo minimizaba. Empezamos a entender el tema político y el tema real de la salud pública. Yo siempre he dicho que salud pública es como la Virgen de Guadalupe. A ver, platícanos. Salud pública es una corona. Como te lo repito, no es un instrumento y no es una herramienta, es una corona. Quien sepa usar la corona, conquista. Mantiene a la población humana, mantiene una estabilidad, mantiene una generación, una transformación, una administración. Salud pública es como la Virgen de Guadalupe, porque no puedes coronar en la tierra lo que bajó coronado del cielo. Esa es una realidad. Entonces, cuando tú ves a la salud pública como un motor de avance, un avance plural, la cosmovisión empieza a tomar una perspectiva diferente. Yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba ya por terminar, recuerdo que pasé a cuarto año, y de oficinas, de rectoría, me llega una invitación porque me iban a dar el premio Padre de la Patria. Ok, mejor promedio de la generación. Mejor promedio de la generación. Tuve la oportunidad de tener un premio Padre de la Patria, pero porque me empecé a adentrar impulsado por lo que yo estaba viviendo en el consejo universitario y lo que yo veía en clases. Cuando tú eres consejero universitario tienes una responsabilidad muy amplia. Tienes que responder a la comisión del consejo universitario. Sí. Y tienes que responder como alumno. Claro. Y a mí mis maestros me preguntaban, ¿cómo quieres tener facilidades? Porque sé que te voy a evaluar con grillos. Y yo les decía, no hay necesidad que me evalúen con grillos. Quiero que me evalúes con un lápiz igual que mis compañeros. Sí. Bajo la misma medida, la misma regla y la misma directriz de evaluación. Y así fue. Le tuve que echar muchas ganas. Yo trabajaba en la Comisión de Presupuesto y Control desde las 9 de la mañana hasta la 1:30, porque yo entraba a clases aquí a las 2 y salía hasta las 8. No, pues todo el día ocupado. Y no te dan un sueldo. Sí, no, es un cargo honorífico, pues, ¿no? Sí. Creo que el sueldo más grande es que te da la oportunidad de hacer realidad el networking. El networking es esta red de contactos. Claro. Con todas las facultades, con la política pública fuera de la Universidad Michoacana, porque hay dos políticas diferentes. La política interna de la Universidad Michoacana y la política externa, que no es ajena de la política interna de la universidad. Entonces,
yo veía que cuando yo platicaba con estos grandes funcionarios, tenían un lenguaje propio. Me encontraba con médicos, con químicos, Sí. con historiadores, Sí. enfermeros, enfermeras, y tenían su propio lenguaje, adoptado o alineado a la política pública que estaban manejando. Y es por eso que yo tomo la decisión de decir, bueno, si nosotros somos de la primera generación de salud pública, creo que tenemos la responsabilidad de rediseñar y de generar el propio lenguaje de un licenciado en salud pública. Ujú. Por eso, en mis conversaciones, yo siempre hablo en materia anatómica. Yo siempre digo que tenemos que estudiar el universo no solamente a nivel intestinal, sino también hasta el exterior, ¿no? Ujú. Entonces creo que el tema de la salud pública, viéndolo como un motor, cuando yo me enamoro de esta salud pública real, Ujú. me queda claro que cuando entras a la universidad, no te forma el docente que está en el grupo. Te formas tú. El docente que está frente a tu grupo te da las herramientas para que Ujú. puedas consultar y te puedas formar con base a tu ritmo. Pero no es la responsabilidad neta del docente frente al grupo que tú te sientas un profesional. El profesional lo desarrolla uno mismo. Aquí crece el que quiere. Sí, ¿eh? Es una academia. Sí, sí, sí. Entonces yo recuerdo muy bien que en algún momento, con el maestro Omar, quien me dio legislación sanitaria, estaba haciendo un proyecto de investigación. Omar Estrada. Omar Estrada Sánchez. Sí. Sí, Omar Estrada Sánchez. Si me está escuchando, Maestro, sí nos ve, sí nos ve. Omar en aquel momento nos impartió legislación sanitaria. Sí, 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 sí. Y él me dio como que ese empujón para que yo sintiera la seguridad de conocer desde la Constitución mexicana hasta la legislación sanitaria y cómo estos engranes políticos hacen que funcione un país. Ujú. Ahí me di cuenta que salud pública literalmente es una corona, porque te voy a compartir un dato. Nueva York se funda en 1624. Ok. Si todos recordamos, pues bueno, los ingleses llegan a lo que hoy conocemos Estados Unidos y nos roban la mitad del territorio nacional. Ujú. Pero ellos llegan de Inglaterra. Llegaron casi 90 años después de que Cristóbal Colón Sí. llega aquí, Sí. a nuestras tierras. Entonces, la ciudad de Nueva York hoy en día se funda en 1624, Ujú. pero en Inglaterra hay una ciudad que se llama York. La descendencia de la ciudad de York es la que se traslada Ok. y llega a América, y ellos, en honor a su descendencia, a sus raíces, Ujú. ponen la Nueva York. Así es como nace Nueva York. Mira, qué interesante. Sí, entonces Nueva York era la sede, era la capital en aquel momento. Así como aquí era Pátzcuaro, aquí en Michoacán, Pátzcuaro, por ejemplo. sí, después se viene a Morelia, estaba luego la Nueva Galicia aquí en Jalisco, Sí. que eran como que las dos repúblicas, ¿no?, de la Ujú. corona española. Pero bueno, llegan los ingleses a las tierras, se genera y nace Nueva York. York, en Inglaterra, tiene una antigüedad de 2000 años, Ok. fundada por romanos. Y acá en Nueva York, 1624 es cuando nace, ¿no? Entonces, una situación es que estas personas de York ya vienen con una revolución industrial de pensamiento, de ciencia, de regeneración social. Ujú. Ellos ya traían consigo las carretas o las carrozas con los caballos. Ellos tenían ya una revolución, una movilidad urbana a través de caballos y de carretas. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que Nueva York, cuando se funda, le lleva como 200 años, ya te estoy hablando como en 1800, Ujú. siglo XIX, Ujú. cuando ellos ya están más avanzados en territorio, en población, Ujú. ya eran 2 millones de habitantes, la demografía ya estaba avanzando, la mancha urbana se estaba extendiendo, pero nace un problema de salud pública. Ellos, la distribución de agua potable era expuesta por canaletas. Ujú. Y los caballos de las carrozas pues llegaban y tomaban agua. Ujú. Otro dato es que era tanta la movilidad por las carrozas
que el caballo defecaba en la vía pública. Ujú. Esta Sí. defecación lo que provocaba era la generación de bacterias, de roedores, de moscas, vehículos de la enfermedad. La gente empieza a presentar tifos, fiebre amarilla y cólera. Se juntan los colectivos o los líderes sociales de aquel momento y empiezan a identificar que la población está sufriendo. Dicen, ¿qué tenemos que hacer? Empiezan a llamarle los médicos, se convoca también a algunos sacerdotes, porque ellos también atendían la Sí. salud de la población. Sí, claro. Entonces empiezan a convocar a una parte de la sociedad clave que atendía temas sociales y llegan a identificar que el tema de las carretas con los caballos sí es un vehículo, pero estaba generando enfermedades a la población. Ujú. Cuando empieza a impactar en el adulto mayor y en los infantes, es cuando la población empieza a ponerle más atención a qué es lo que estaba generando estas enfermedades. Ujú. Es por eso que en los años de 1863 nace, en esas reuniones, nace el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. El primer Departamento de Salud de la Ciudad de Estados Unidos Ujú. nació en Nueva York, Es en Nueva York. obligado por un problema de salud pública. Pero ahí no hubo aplicación correctiva. Se enfocaron muchísimo en lo preventivo, en lo Ujú. preventivo, en lo preventivo. Ujú. Empezaron a identificar los vehículos, el agua. El agua no tenía que ser tocada por el animal, no tenía que estar expuesta a la mano de la sociedad, tenía que ser más cuidada, tenía que ser más discreta, menos exposición. Y es cuando deciden cambiar las carretas de caballos por vehículos ya motorizados, que no eran carros, eran una especie como de tren con un vagón. Sí, claro. Y de esa manera se estaban trasladando. Por eso las carreteras se llaman así, por las carretas. Ujú. Así es como nace el término de las carreteras. Carreteras. En honor a las carretas de los caballos. Qué interesante, buenísimo, buenísimo, sí, claro. Y un problema que cambia una sociedad y vemos cómo nace los pininos que en Estados Unidos formaron la salud pública. Sí, que también por supuesto. nos llevan avanzada, buenísima. Por supuesto. Mientras ellos estaban resolviendo un tema de salud pública en 1863, México en aquel momento estaba en la guerra de reforma. Sí, claro. Ellos estaban enfocados en separar la iglesia del Estado. Esa es la situación. Por eso hay algunos países, nos gusta a nosotros los mexicanos hablar de los países de primer mundo. De primer mundo, ¿no? Yo creo que no hay que hablar de los países de primer mundo. Hay que hablar de la salud pública, Ujú. impulsarla, hay que encender el motor Sí, y hay que arrancar con esa verdadera salud pública. buenísimo. Esa verdadera salud pública, yo estoy convencido de que en el año 2050 va a Ujú. haber un fenómeno por esta generación de profesiones o de profesionistas Ujú. emanado de esta facultad. Vamos a hacer un ejército mucho más fuerte, vamos a estar más acuerpados, vamos a tener una voz más tónica Ujú. y yo estoy convencido de que vamos a generar un cambio. El Buenísimo. cambio no está cercano, pero sí está 2050. ¿Has escuchado hablar de la Carta Internacional del Derecho a la Ciudad? Sí, como noticia nada más, no la conozco a profundidad. A principios del año 2000, las Organizaciones Unidas cada año hacen reuniones o foros internacionales. Ujú. Invitan a sectores gubernamentales, empresariales, líderes, todo lo que mueva colectividades Ujú. está invitado ahí. Entonces, en estos foros nace la Carta Internacional del Derecho a la Ciudad. El derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad. Y la Carta Internacional del Derecho a la Ciudad no solo nos dice que las personas tenemos derecho a vivir en una ciudad, sino que te menciona que las personas que habitan en una ciudad Ujú. tienen la obligación de trabajar para administrar, desarrollar, impulsar, empujar y crecer una ciudad. Sí tenemos derecho de vivir en una, Ujú. pero tenemos la obligación de mantenerla. Sí. Y es por eso que yo cuando leo la Carta Internacional, yo era estudiante aquí, Ujú. y en aquel momento tú dices, wow, pues es información que te sirve, Claro. te forma, Sí, claro. y te da para mantener un diálogo con funcionarios o con Y estás tutieros, al día, ¿no? estás al día. Sí, por supuesto. Cuando yo termino en el 2012, 2012, primera 2012 generación. yo termino la carrera y me voy a la jurisdicción sanitaria número 1.
Buenísimo. Que bueno, también hubo un problema ahí para tener un espacio, pero por fin se logró Sí, se logró. con la lucha. Se logró. Que tú encabezaste, caballero, ¿eh? Pero bueno, se logró. Sí, gracias al trabajo del Consejo Universitario, las autoridades de esta facultad, que antes escuela, que también se sumaron, hubo un reconocimiento de que no había un registro. Yo en aquel momento, estando en la Comisión de Presupuesto y Control, porque es la comisión por la que yo competí y logré alcanzar, se me hacía a mí muy fácil hacer llamadas de teléfono a las comisiones integradas en el Consejo Universitario. Y recuerdo que llamé a la Comisión Técnico-Pedagógica para preguntar el estado actual académico de la carrera del programa de salud pública. Hice esto porque en la Comisión de Presupuesto y Control te llegan todos los proyectos que necesitan un recurso financiero para poder funcionar. En ese momento, en el 2010-2011, que yo fui consejero universitario, la universidad se administraba con un monto de 3,480 millones de pesos. Okay. De esta manera funcionaba el año, para pagar sueldos y proyectos y servicios básicos. Y algunos servicios generales. Entonces me llega en un folder el programa de nutrición. Y entonces en esos reportes veía que la Comisión Técnica Pedagógica le hacía muchas observaciones en la malla curricular. Entonces se me prendió el foco y dije, bueno, voy a tocar la puerta de la Comisión Técnica Pedagógica solamente para saber cómo está salud pública. ¿Cómo está? A 2 años de su fundación. Sí. Y entonces ellos me dan un diagnóstico, me invitan a un café, ahí donde ellos sesionaban, en el edificio PNCU. Y recuerdo muy bien que me sientan y me empiezan a preguntar que cuál era mi inquietud. A ver, muchachito, ¿qué es lo que traes tú? Me presento ya como el consejero universitario de esta escuela de enfermería y salud pública. Menciono que soy de la carrera de salud pública y tenía el interés para sumarme, apoyar. Se escuchaban muchas cosas, se rumoraban muchas cosas. A mí desde casa se me inculcó una formación. Yo vengo de un padre que es normalista, sindicalista, de la sección 18. Yo tuve esta formación desde casa, desde niño. Sus pláticas, sus diálogos. Y mi mamá siempre fue muy cuadrada con sus valores. Entonces ellos me decían que si el maestro a mí me decía que este teléfono, si es negro, pero el maestro dice que es rojo, es rojo. Yo tengo que decir que es rojo. Entonces yo llegué así respetando las causas, los comentarios, pero llegó un momento donde me hizo ruido, mucho comentario, y cuando una verdad es mencionada 1000 veces, eso hay que ponerle atención. Eso fue lo que hice, me presento con la Comisión Técnica Pedagógica, y sin mayor preámbulo me dicen, no tienes el registro, vas a terminar, pero no se te puede expedir un título y mucho menos una cédula profesional. O sea, ¿no iba a haber graduación? No. Y no iba a haber cédula para poder ejercer. No. Y ni hablar del campo del servicio social. No teníamos permitido, porque no había el registro del REBUE, si no me equivoco, era el REBUE. Sin ofender a ninguna de las partes, Total, sí, las cosas eso, así se dieron, sí. Y creo que es natural. En muchas universidades hoy en día, ya a mis casi 36 años, y de haber egresado hace más de 12 años. 12 años ya. Yo ya tengo los elementos para decir, aquí no hay culpables. Creo que aquí faltó un trabajo en equipo con rectoría y las figuras o actores de esta Escuela de Enfermería y Salud Pública. Creo que hubo un tema político que al finalmente golpeó de manera colateral y fuimos nosotros. Cuando a mí me dicen que no tenemos el registro y que no tenemos dónde hacer servicio, no tenemos nada, ¿qué onda? Me preocupé. Y dije, tengo 2 opciones. La primera, no hacer nada y mantener las relaciones y las amistades. O la segunda, ponerme en mi papel, que es lo que tenía que hacer. Yo era el representante de la comunidad estudiantil de la Escuela de Enfermería y Salud Pública. Sí. Y fui líder dentro del consejo universitario. En la universidad en ese momento éramos 54,000 alumnos. Y yo estaba defendiendo y estaba representando a una matrícula de 54,000 alumnos.
no solamente la escuela de salud de pública casa. de enfermería. Entonces, la verdad es que yo estaba convencido de mi papel, di marcha para adelante, de cara, y empecé a trabajar con mi compañero Luis Jaimes, que él estaba en la Secretaría de Salud. Uh-huh. Con él fui cómplice, los dos fuimos cómplices, trabajamos en equipo. Él hacía su investigación en su rama. Sí, claro. Ya de la Secretaría de Salud, yo hacía lo propio en la universidad, empecé a platicar con algunos directores, empecé a hacer cabildeo, porque es lo que sucedió. Uh-huh. Logré convencer, solicité a la Comisión Técnica Pedagógica que me dieran un dictamen por escrito, para yo también poder defender. Uh-huh. Y mi compañero Luis Jaimes, pues él, más fogueado que yo. Él ya tiene una trayectoria laboral más amplia. Él ya trabajaba ahí en la Secretaría. Sí, ya estaba. ¿Fue tu compañero de sección? ¿O se encontraron él iba en la carrera? En otra sección. Ok. Sí, pero sí recuerdo que los dos íbamos en la tarde. En la tarde. Sí. Entonces con él empezamos a trabajar, nos hicimos grandes amigos. Que la realidad, Jaime, si me estás escuchando, sí se te extraña, viejo. Sí, tengo ya desde que egresé que no tenemos ya la oportunidad de volver a convivir. Uh-huh. Pero bueno, va a llegar el momento. Con él nos acuerpamos y entonces él me comparte una idea. A ver, si no me equivoco, para que los compañeros de la primera generación se den un encuadre. Ahorita estamos ubicados donde era antes Control Escolar. Control Escolar, que ahora es la sala de titulación. Hoy es la sala de titulación. Tienes razón, esta es la ventanita donde nos atendían, esta de aquí. Sí, aquí yo venía a dar lata. Sí, varias veces de ¡hey! Sí, para las condonaciones. Sí, claro. Fíjate que si le damos con dirección a la Facultad de Medicina, que está a mis espaldas, sí, hay un Oxxo, sí, como 2 cuadras. Sí. En contraesquina del Oxxo había una viejita, no recuerdo su nombre, la señora, pero en esa casa siempre estaba custodiada por Policía Federal. Ah, Chihuahuas. Ah, sí, ya sé sí. que. Sí, entonces, sí. En algún momento Luis Jaimes me dice, acompáñame, fuimos a ver a la señora. La señora, nos presentamos con ella, llevábamos el dictamen de la Comisión Técnica Pedagógica y la idea era que nos acercara con su hijo. Que era Don. Su hijo era el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Claro, sí. Sí. Al grado de que también fue idea de Luis Jaimes, debo reconocerlo, que el presidente de la República fuera el padrino de la generación. No es cierto, no te creo eso, yo no me acuerdo de eso. Sí. No me digas eso, el padrino de la generación. El padrino de la generación. Don Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República. ¿Cómo crees? En el 2012 justamente. 2012. Él estaba terminando entonces su mandato. Sexenio. Sí. ¡Qué barbaridad! Hicimos esto de manera muy estratégica. Ajá, a ver, dime. Había, pues como todo, yo veo que en todos los sectores hay diferencias, ajá, simpatías, colores, preferencias. Pues ser finalmente del PAN. Sí, claro. Pero nosotros por la formación de salud pública, la salud pública desconoce colores, desconoce economías, desconoce géneros y situaciones diversas. Para la salud pública eres humano y te quedas en humano. Entonces nosotros dijimos, pues hay que darle enfoque de nosotros. Finalmente tenemos que reeducar a los propios compañeros que venían atrás de nosotros. Con Luis Jaimes coincidimos mucho porque Luis Jaimes por su lado trabajaba en el hospital, Secretaría de Salud, yo trabajaba en Rectoría, en la Comisión de Presupuesto, y nada más veníamos a estudiar. Y nos encontrábamos en el pasillo, o nos citábamos ya afuera para ir a cenar por una torta, una hamburguesa, lo que nos alcanzaba para ese momento siendo estudiantes, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que Luis me dijo, necesitamos acercarnos con el presidente de la República para que nos ayude con el código de licenciado en salud pública. Ok. Porque el código nació en el 2011. Ok. En el catálogo sectorial de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y nació una rama de paramédico. Sí, todavía en la actualidad sigue. Sí. Entonces, la lucha que iniciamos con Luis, porque abrimos una puerta, fue de que fuimos a Los Pinos. Yo platiqué en aquel momento con el director de la Facultad de Contabilidad, el contador Miguel López Miranda. Con este equipo de directores, eran 7 directores,
los que me acompañaron en este proceso de la defensa por la salud pública. Ese fue nuestro pasaporte, así nos presentábamos, por la defensa de la salud pública. Entonces los directores me apoyan, la Facultad de Contabilidad nos presta su camión, convocamos a los compañeros, les compartimos el objetivo, por qué teníamos que invitar al presidente Felipe Calderón, para qué, y cuál era la intención de nosotros como estudiantes, qué ganábamos, porque nos preguntaban, ¿es que ustedes quieren algo? Exacto, ahí como en la intención detrás de todo esto. Por supuesto, pero sí queríamos algo colectivo. Sí, claro. Porque la salud pública es colectiva, no es individual. Sí. Y nosotros, bajo nuestro propio esquema de la formación de la salud pública, siempre le dimos ese cuadre. Nos fuimos, salimos de aquí de la escuela a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Llegamos a Los Pinos, entregamos los oficios que tiene Luis Jaimes en su poder. Ok. ¿2011? ¿Eso fue en 2011? 2011, 2012. Principios del 2000, finales del 2011, principios del 2012. Del 12. Cuando hicimos esta visita, nos vamos también a la Cámara de Diputados. Ya encarrerados, dijeron. Por supuesto. Fuimos nosotros también con nuestros oficios a la Comisión de Salud y también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En ese momento éramos estudiantes. Nosotros llegamos, entregamos nuestros oficios, nos atendieron los secretarios técnicos de los diputados, de los presidentes de las comisiones, y nos dijeron que nos iban a comunicar. Finalmente, para no darte mayor preámbulo, no tuvimos un avance significativo en la Cámara de Diputados. Nosotros desconocíamos el tema legislativo y cómo se manejaba la Cámara, pero sí tuvimos respuesta del presidente de la República. Él recibió, o sea, él no recibió en Los Pinos, pero... Nos recibieron la Guardia Presidencial. Ok, que Los Pinos, a la gente nueva que a lo mejor no se acuerda, Los Pinos era donde residía el presidente, por ¿no? Supuesto. Era donde como hoy Palacio Nacional. Lo que es ahora y lo que seguirá siendo ahora Palacio Nacional. Pero en Los Pinos ahí, pues Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, ahí era su... Era la casa de gobierno de la Entonces, República. lo recibieron ahí los papeles, se los hicieron llegar al presidente. Sí, se lo hicieron llegar. Michoacano, por cierto. Aureliano, totalmente. Y una vez que hicimos eso, volvimos a visitar a la señora, a la mamá del presidente. Y la señora, muy amable, tomó su teléfono, hizo una llamada. Le llamó a quien tenía que llamar. No es cierto. Qué maravilloso, ok. Sí. Y allá, mamá, le contestas porque le contestas. Así estés en donde estés. Sí. Por favor, no les comentes nada. Vamos a hacer lo necesario. Ellos van a recibir nuestra respuesta. Se comunican con Luis Jaimes, que era el contacto en ese momento. Le notifican que aceptaba el presidente de la República ser nuestro padrino de generación. No manches. Y ya fuimos y le agradecimos a la señora madre del presidente. Sí, claro. Porque también ella intervino, fue un papel importante para nosotros. Pero la idea, y finalmente se la compartimos al presidente. La idea, así textualmente recordando aquellos años, era: señor presidente, tenemos una necesidad de formación académica y también laboral. O sea, no tenemos dónde desempeñar nuestras funciones. Eso era en aquel momento. En aquel momento, con toda responsabilidad, creo yo que estábamos un poquito desinformados, aunque ya estuviéramos en cuarto año, pero no tuvimos un encuadre general de la salud pública, de las directrices. Nosotros creíamos que para funcionar en salud pública de manera obligada teníamos que estar en COFEPRIS, Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en cualquier institución hospitalaria. Que todavía es la idea que hoy permea, ¿eh? Es una idea equivocada. La verdad es que cuando yo egreso de la Escuela de Salud Pública, termino mi servicio social, me dan la mención honorífica en el servicio social, llego aquí en octubre de 2013 y empiezo a hacer mis trámites para titularte. Primer licenciado en salud pública. Y es como logro ser el primer licenciado. Tómala, en la historia con cédula. Con cédula profesional, sí. Oye, cuando el presidente aceptó, ¿vino a la ceremonia? ¿No estuvo en la ceremonia? ¿Fue simbólica mandó un representante? Hubiera sido genial, ¿no? Genial que un presidente de la República. Nosotros entendimos que era un tiempo electoral. Estaba en la transición, ¿verdad? Sí, cuando estaba era un tiempo electoral en ese momento. Y fuertísimo. Sí, muy radical el tema. Sí, claro. Sí, mandó disculpas. Nos leyeron un discurso
con su propia mano. Ok. Que eso fue como que para ¿Dónde fue esa graduación? En el Samuel Ramos. Aquí en Samuel Ramos. Samuel Y su Ramos. representante leyó el discurso, nos compartió el discurso a mano, Ajá. expresa del presidente de la República, y él ahí se disculpaba y nos compartió una pequeña nota donde nos daba a conocer que eran tiempos electorales y que él también se encontraba en una entrega próxima del gobierno de la República. Sí. Eran situaciones que hoy en día, ya después de más de 12 años, pues te das cuenta, tema de García Luna y cosas así, ¿no? Que dices, ¿Y cómo fue su gobierno, pues, sí, golpeado, ¿no? Con el tema de la inseguridad. Sí. Y no la estaba pasando bien en sus últimos días. Fue un tema muy, muy importante para él y comprendimos el tema. Finalmente no cumplimos por los tiempos, porque él también terminó en el 1 de diciembre del 2012 su mandato. Sí. Y nuestra graduación fue en junio de 2012. Que tiempo de elecciones, justamente. Tiempo de elecciones. Entonces las personas donde nosotros asistimos para dar nuestra petición se renovaron porque llegó una legislación nueva, llega un presidencialismo nuevo, cada quien con su equipo, y pues se perdió, ¿no? Sí. Y nos enfocamos al servicio social. Yo me enfoqué mucho al servicio social. A la jurisdicción. Estando en la jurisdicción, pues yo tenía todos los recursos y toda la información, un banco de información importante para desarrollar cualquier tesis. Sí, claro. Y aproveché y hago un ensayo, si no me equivoco fue salud comunitaria. Y es como yo logro terminar mis trámites en esta hermosa hoy facultad, de la cual estoy muy agradecido, porque déjame decirte que yo tenía 26 años cuando yo me encontraba en Buenavista, en mi querido pueblo, en una hamaca, una tarde. Vi una convocatoria de la Cámara de Diputados para hacer un congreso juvenil. Sí. Entonces, yo estando en una hamaca, yo dije, ¿cómo puedo participar? Vi las reglas de operación, empecé a ver en qué consistía y dije, bueno, me acordé del Heriberto de la Salud Pública en aquel momento, el batalloso Heriberto. Yo tenía los fundamentos para decir y sostener el por qué yo quería aplicar una reforma de decreto a la nomenclatura de la Secretaría de Salud y Asistencia. Yo propuse, antes de que llegara el presidente Andrés Manuel, con respeto y responsabilidad, yo manejé primero la palabra bienestar. Cuando yo veo la convocatoria, hago esta iniciativa de proyecto de decreto. A ver, muéstrala para aquí, hacia la cámara. Aquí está. Ahí merito, ok. Es una iniciativa de proyecto de decreto. Buenísimo. De la cual yo propongo que a la Secretaría de Salud se le cambie como Secretaría de Medicina y Bienestar Social. ¿Cómo crees? ¿En qué año fue esa? La CEMEVIS. CEMEVIS. Ese momento fue como en el 2016. Ok. Sí, justo en el sexenio 2016. De Peña Nieto. Y entonces yo manejo la CEMEVIS. Y la CEMEVIS es Secretaría de Medicina y Bienestar Social. ¿Por qué? Porque considero que como un profesional de la salud pública, yo creo que para entender la salud pública hay que enamorarte de ella. Hay que conocer sus Atención, raíces. Chicos, atención, enamórense ya de una vez, desempólvate y éntrale ya directo. Sí, o sea, hay muchísimo campo virgen, no está explotado. Salud pública se convirtió en una corona porque espero después tener más tiempo de platicarlo. A ver. Pero los grandes conquistadores les dicen que Porfirio Díaz fue un dictador. No fue un dictador si vamos a los archivos históricos de la nación, porque hay boletas electorales donde el pueblo lo reelegía. Entonces, cuando el pueblo reelige algo, es porque está haciendo un buen trabajo. Funciona. Sí, pero a Estados Unidos no le convenía, porque este monito pelea el 5 de mayo en la batalla de Puebla, Porfirio Díaz, y es cuando gana al ejército más grande del mundo, que es el Napoleón. Impensable, ¿no? Impensable. Por supuesto. Y después, 20 años después, llega al poder presidente de la República, Porfirio Díaz, y aliado de Francia, porque Porfirio Díaz derrotó a Francia. Sí. Y había un problema con los liberales y los conservadores, que los liberales eran los de Estados Unidos, los masones, y los conservadores eran los de la corona, los que trajeron a Maximiliano de Habsburgo como invitado a territorio nacional. Entonces, yo decía, creo yo que la salud pública no ha sido desviada en México.
más bien no ha sido atendida. Y empecé a concentrarme en la cosmovisión de las poblaciones. A ver, si yo te digo a ti, ¿qué atiende la Secretaría de Trabajo? Tú me vas a decir, pues se enfoca en atender a los trabajos, dar oportunidades laborales. Sí, no se enfoca al desempleo. ¿No? O sea, está consciente que hay un problema que es el desempleo. Sí, pero su campo de acción es justamente... La ubicación. Exacto. La ubicación de los colectivos humanos en empresas. Empleos. Para que pueda tener un ingreso y pueda tener un bienestar. Que finalmente es la salud pública. Entonces yo decía, bueno, ¿qué atiende la Secretaría de Agricultura? Temas de agricultura. ¿Qué atiende la Secretaría Juvenil? Tema de los jóvenes. ¿Qué atiende la Secretaría de Salud? Enfermos. Ajá. Sí. O sea, yo nunca he ido a un centro de salud, ampliado, a un hospital. Ajá. Y jamás he visto gente sana en una cita médica. En las salas que son... No tenemos esa cultura. Ajá. Creo yo que soy el único, porque me lo han manifestado en el lista aquí en los consultorios familiares al lado de Teletón, salida Salamanca, donde yo llego a consulta al liste y me dicen, ¿a qué viene? Yo, a que me revises, un chequeo general. Pero te ves bien. ¿Te duele algo? No. Pero quiero enfocarme a lo preventivo. Quiero evitar lo correctivo. Rarísimo. Y yo dije, si quiero cambiar al mundo, tengo que cambiar primero mi mundo. No puedo tratar de concientizar mentes ajenas si no estoy concientizado yo mismo. Entonces empecé a entender que las generaciones recientes y todos nosotros, cuando vamos a la Secretaría de Salud o a una consulta médica, es porque estamos enfermos. Nunca hemos ido porque estamos sanos. Fíjate que cuando se hace una iniciativa de proyecto de decreto a nivel federal, tiene que cumplir ciertas características, no nada más de que tú te agarres escribiendo ideas. Hay una exposición de motivos y un antecedente en otro país donde se haya legislado una política pública similar a la que tú quieres implementar en tu país. Entonces, yo en esta iniciativa de proyecto de decreto manifiesto mi exposición de motivos con el perfil de la salud pública con la cual yo me identifico y después empiezo a decir bajo qué contexto me estoy referenciando. Japón, que tiene más antigüedad que nosotros, todo el continente asiático, tiene el departamento de la enfermedad. ¿Así se llama? Porque atiende a la enfermedad. O sea, no atiende a la salud. Ellos lo tienen bien claro. Y yo creo que debemos iniciar por ahí. Y eso es lo que yo trataba con las CEMEVIS. Modificar la cosmovisión de conceptos. Una vez que tú identificas la contextualización, las definiciones, puedes tomar ahora sí un camino o un objetivo. Entonces yo decía, es que no debe ser Secretaría de Salud. Si yo voy a la Secretaría de Salud y pregunto cuántas personas sanas hay o cuántos motivos de consulta de personas tuviste en materia de sana, no hay. Pero te tengo un dato bien importante. A ver, suéltalo. La Secretaría de Salud, al ritmo que vamos con el tema de la diabetes mellitus. Ok, tercera causa de muerte en México. Que es un tema importante que tenemos que atender porque finalmente se convirtió en una epidemia. Claro. Silenciosa. Sí. No mencionada. Es igual que el dengue. Que las personas hoy en día, ahorita en estos tiempos lluviosos, a full, vemos que es normal a los compañeros de vectores hacer estas fumigaciones de neblina blanca. Sí. Pero no es normal. Ellos tienen un empleo derivado de que la población no tiene la cultura de cómo administrar nuestra propia basura. O sea, nosotros, fíjate que aquí yo digo, la Secretaría de Salud en el 2016 funcionaba con un presupuesto solamente para atender a los enfermos, con un presupuesto de más de 65 mil millones de pesos. Inimaginable, ¿no? Para atender 65 mil millones de pesos. Con ese recurso la Universidad Michoacana funciona 17 años ininterrumpidos. Considerando que en el 2012 yo atendía un presupuesto de 3,700 o 3,480 pesos, lo que funcionaba
la Universidad Michoacana. Entonces, a este ritmo que vamos, el presupuesto para atender la enfermedad no disminuye, al contrario, aumenta. Sí, claro. Mientras la población aumenta. Planificación familiar. ¿Has escuchado promoción o has campañas de planificación Poco, familiar? muy poco. Escaso. De hecho, si no es el día de... Escaso. Si no es el día de, no, Sí. no, sí, poco. Ahora que llega nuestro colega con el tema de la pandemia, Hugo López-Gatell, Buenísimo. la gente empieza a entender que es salud pública. Por las clases, por las cátedras Las que daba cátedras todos que los daba, días, todos por los días. supuesto. Entonces yo empecé a entender y me agarré de ahí y yo les decía a los compañeros, yo trabajo en CONALEP, Sí, plantel Morelia 2, que está a espaldas del Parque Wenceslao, por donde está la Santa Caminera, sí. y cercanos del Estadio Morelos. Ujú. Yo les decía a los alumnos, que sé que hay alumnos aquí de ese plantel estudiando salud pública. Hey, saludos. Dejen un comentario. Sí, para todos ellos. Yo les decía que sí hay diferencias muy amplias entre un médico y un licenciado en salud pública. Y lo digo yo porque quise intentar ser médico en 2 ocasiones. Ajá. Y aquí hay muchísimos que lo han Muchísimo. intentado. Pero no hay que arrepentirse. Claro, no, sí, sí. No, sí. no. Es una oportunidad súper excelente estudiar salud pública. Ujú. Entonces, salud pública, cuando... ya se me olvidó que te estaba diciendo. Estabas hablando del tema de Hugo López-Gatell y que tú dabas un ejemplo Es a tus cierto. compañeros. Así que ahí retomamos. Yo les decía a los compañeros, Ahí. a los alumnos en aquel momento, que la diferencia entre el médico y el licenciado en salud pública es que el médico atiende en el bosque por árbol. Ajá. La atención del médico es individual. Atiende árbol por árbol en un bosque. Ujú. La diferencia del licenciado en salud pública es que atiende al bosque completo. Porque nosotros lo que hacemos es una autopsia real, que es el diagnóstico situacional de salud, en la población o en un área determinada. Nosotros lo que hacemos es estos famosos cercos sanitarios para empezar a hacer estudios, hacer encuestas y hacernos los instrumentos que nos arrojen información importante para identificar los factores de riesgo que aquejan a la población. Ujú. Esa es la diferencia, que nuestro pensamiento debe de ser plural, debe de tener diversidad, porque somos multidisciplinarios. Sí. Hoy en día yo entiendo que estudiar salud pública me ha dado la oportunidad de ser regidor de Morelia en el 2017, me dio la oportunidad de ser diputado federal 2 meses, Ok. me dio la oportunidad de ser funcionario federal en la Subsecretaría de Educación Superior, Sí. con el maestro Aurelio Nuño, Ok. en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Y me dio la oportunidad también de ser jefe de formación técnica en CONALEP, que es un equivalente como secretario académico, Ok. que es el puesto, la plaza que yo tengo en mi trabajo actualmente. Ujú. Entonces empiezo a entender que la regiduría, llego a la regiduría porque yo propuse un decreto al órgano municipal en materia de servicios públicos. Hay un órgano municipal y entonces yo propongo la modificación de los cementerios. La modificación. La modificación de los cementerios. Ok. Los cementerios hoy actualmente, los que todos conocemos, Ujú. si nos vamos a nivel desde el satélite, vamos a ver una mancha gris Sí. y poca vida verde. Ujú. Tenemos una contingencia natural, tenemos un problema ambiental, pero nadie ve los cementerios, Ajá. Que es una oportunidad, es un espacio. Es ahí donde la visión del licenciado en salud pública identifica las oportunidades. La gente ni siquiera ve los cementerios. ¿Qué pasa si yo te digo que tengo las evidencias y tengo la empresa y tengo los recursos para decirle al gobierno municipal de Morelia, hey, te tengo la propuesta de un cementerio ecológico? Ok, A mí sí, me sí, gustaría que las cenizas de un ser humano las colocáramos en una cápsula biodegradable Ujú. con propiedades como abono y le agregáramos una semilla tratada. Dependiendo del área geográfica donde se encuentren las tierras o este cementerio, es el tipo de árbol, Ujú. ya sea un pino o un eucalipto, el que corresponda para el área. Entonces la idea era que se aplicara un cementerio ecológico en la ciudad de Morelia, porque yo soy consciente que necesitamos
ser amigables con el medio ambiente. Uh-huh. Tenemos que empezar por algún momento y desde algún lado. Uh-huh. En el estado de Puebla hay un cementerio que se llama Bosque Eterno. Sí. Ellos tienen este cementerio ecológico. Sí. En la Unión Europea, en Asia, también mantienen cementerios ecológicos. Y son estos espacios donde vuelvo a la cosmovisión de las personas. Así como yo le quiero cambiar la cosmovisión de la definición de salud y enfermedad a la población, Uh-huh. también me interesaría cambiar la cosmovisión de la vida y la muerte. Uh-huh. Sería muy padre que tú llegues, en vez de ver a un ser querido en una mancha gris, pues verlo hecho vida en un árbol. Uh-huh. Y de esa manera tú estás viendo que tu ser querido es parte de ese árbol, porque sus cenizas funcionaron como un abono. Sí. Sus fueron propiedades para mantener esa vida bonita de ese árbol. Uh-huh. Y entonces poco a poco vamos a ir cambiando la cosmovisión de los cementerios. Ya no vamos a ver como una mancha triste. No, al contrario, con mucha vida. Una mancha que ni siquiera visitamos, solamente cada 1 y 2 de noviembre. El noviembre y el día que falleció, tal vez, Sí. por recuerdo. Y si mantenemos el cementerio ecológico, va a haber áreas verdes, va a haber una cosmovisión diferente. Recuerdo que en aquel momento el presidente de Morelia, hoy en día también, Alfonso Martínez Alcázar, Sí, claro. Uh-huh. él nos decía, está muy padre el proyecto, simpatizo con él, tenemos el espacio en el Durazno. Está en las tierras para que se haga realidad el cementerio ecológico. Uh-huh. Un regidor menciona y dice, es que no podemos hacer eso porque Michoacán funciona con el turismo. Entonces le vamos a dar en la torre a Pátzcuaro. A la cultura. Y vamos a ir contra las tradiciones. Sí. Y yo decía, es que aquí es donde tenemos que ser hábiles con el tema de la salud pública y la política pública emanada a través de usos y costumbres. Nuestro papel en la sociedad es cómo combinar, hacer esta combinación de factores participativos para que pueda funcionar la salud pública sin lastimar Uh-huh. tradiciones de usos y costumbres. Exacto. Yo le decía al regidor que eso no era ningún problema, porque no era una amenaza al cementerio ecológico. Finalmente yo no estoy diciendo vamos a erradicar Ni era Pátzcuaro. una obligación estar en el ecológico, sino Sí. era una opción más para la Claro. comunidad que así lo pensara, ¿no? Claro, para todo hay público. Sí, claro. Lo dijo Carl Sagan cuando escribió la novela del Cosmos. Cuando Carl Sagan, en los 70s, fue un astrofísico que trabajó en la NASA, y él dijo, quiero transmitirle al mundo cómo es el universo. Uh-huh. Allá arriba no hay puntos cardenales, no hay izquierda, no hay derecha, no hay arriba, no hay abajo, es un vacío, es el inconmensurable cosmos. Hizo la novela y nunca se vendió. ¿Qué es lo que hizo? Nace el programa por radio del Cosmos, Uh-huh. donde él va, empieza a leer y empieza a transmitir estos conocimientos y todo este banco de información Uh-huh. que tenía a través de las investigaciones que hizo con la NASA. Sí. Y el público empezó a escuchar. Carl Sagan se dio cuenta que para todo hay un público. Hay un público para leer, Sí, hay claro. un público para escuchar Y hay un otro público visual. Visual. Y la salud pública es multidisciplinaria. Uh-huh. No nos limita y no somos ajenos a eso. Por eso yo siempre he dicho que salud pública es como la Virgen de Guadalupe. Si sabes usar su corona, vas a poder convencer, porque ya está hecha. No puede haber medicina, no puede haber epidemiología, no puede existir enfermería, farmacobiología, si no existe la población. Y para que exista la población, lo llevamos en nuestro nombre, salud pública, Uh-huh. salud poblacional. Uh-huh. Y eso es lo que yo he entendido de la salud pública. Para mí esa es la verdadera salud pública. No hay que tratar, y se lo digo como a manera de vivencia propia, lo que ya existe, déjenlo, pero úsenlo como un referente. Uh-huh. No nos casemos con que tenemos que trabajar en una institución hospitalaria. Yo no trabajo en ninguna institución hospitalaria. Y hace salud pública. Y hago salud pública. Cuando estuvo la pandemia, hice este programa Ahí se ve perfecto. participativo. Retorno seguro. Que la realidad es un programa de cómo funcionar ante la pandemia. Uh-huh. Decían nuestras autoridades educativas en aquel momento, tenemos que regresar a las aulas.
Y la gente no quería. Sí. Ni los docentes, ni los alumnos, ni los que trabajamos como operativos, manuales, administrativos. No queríamos. ¿Por qué? Porque desconocíamos la integridad del COVID-19 y cuando tú desconoces algo te da miedo. Y el miedo es un enemigo que hay que ponerle atención. Entonces yo traté de hacer reuniones con la comisión de padres de familia, con los alumnos, con los docentes. Empecé a decirles, a fomentar la salud pública. Medidas preventivas. Uso de cubrebocas. Filtros desde la casa, sí. Desde que el niño o niña sale de casa, cuando llega a la escuela, cuando entra a su salón. Yo tenía 3 filtros de seguridad. El de la casa, el de la entrada a la escuela y el salón. Sí. En ese momento yo recuerdo que me decía Secretaría de Salud, porque tomé capacitación en el IMSS para mantener y para generar esto, porque COVID era nuevo. Sí, claro. Se rediseñó, mutó, y entonces me tenía que actualizar. Cuando yo hago esto, empiezo a hacer labor de salud pública. Sí, claro. A convencer, a sí, cabildear. Totalmente. Lo mismo que hice en el Consejo Universitario, lo mismo que hice aquí, lo mismo que hice siendo regidor y diputado federal también, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que tengo la seguridad, porque salud pública te da seguridad. Te la debes de creer. Y vas a lograr todo lo que tú pongas como objetivo. Sí. Entonces, hicimos un ejercicio piloto durante 3 días. Yo recuerdo que en aquel momento, pues todos los compañeros estaban a la expectativa y a la defensa de que mi sindicato no me quiere exponer y que voy a hacer un problema con el sindicato. Yo también soy sindicalista, pero también tenemos un compromiso como sindicalistas. Nosotros nos mantenemos, comemos de nuestras instituciones y hay que funcionar como una herramienta, como un motor generador de oportunidades, que es salud pública. Sí. Mis compañeros nunca se dieron cuenta que ellos estaban funcionando como verdaderos licenciados en salud pública sin tener la formación. Sin tenerla, sí, claro. Pero fueron capacitados, fueron convencidos. Bien dirigidos. Y les dije, hay barreras de protección y las vamos a usar, las usamos. Los lentes, los guantes, el gel antibacterial, el cubrebocas y la distancia. Toma de temperatura y... Por supuesto. Y entonces empezamos a trabajar y así es como regresamos. A nivel estatal hay 13 planteles de CONALEP. 13. Somos el primero en regresar a clases presenciales. ¿Cómo crees? Somos el plantel más grande en matrícula. Sí, está muy grande. En maestros y en administrativos también. Y fuimos los primeros. Y decían, es que los del Morelia 2, que es mi plantel, son muy aventados. No, somos informados y estamos dirigidos. Y las autoridades de ese momento depositaron su confianza en un servidor y eso me dio también herramientas para yo poder funcionar. Y así es como he aplicado la salud pública sin estar en una institución de salud. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenísimo. Sí, por eso cuando yo escucho compañeros y también conocidos muy cercanos que me han dicho, la semana pasada me lo comentaron. Ah, sí. Me dicen, ¿te das cuenta, Heriberto, que ninguno de los que estudiamos salud pública ejerce? ¿De la generación de la primera? Sí. ¿Y si es verdad? Sí. ¿Qué dices tú? Depende desde con qué lo compares y desde cuál sea tu perspectiva. Digo, si lo comparas contigo que me estás dando esa información, es porque tú te estás autodiagnosticando y dices, yo no ejerzo, pero ese eres tú. Ajá, no quiere decir que sí, no pongas acciones en otras personas o en otros colegas. Cada quien funciona como quiere funcionar. Yo siempre he dicho, donde yo me paro, hago salud pública. Cuando estuve en la Subsecretaría de Educación Superior, yo estuve en la Dirección General de Educación para Profesionales de la Educación, que es la DGESPE. Ah, sí, ¿cómo no? Sí. Que esta es la rectoría de las escuelas normales, públicas y privadas en el país. Y empezamos a trabajar con el rediseño curricular que quería el licenciado Enrique Peña Nieto y también Aurelio Nuño. Nuestras autoridades nos decían, necesitamos una reforma educativa. No, pues yo encantado con las reformas, ¿no? Había hecho una propuesta de reforma a la Secretaría de Salud y también a la Ley Orgánica Municipal de Morelia. Dije, me estreno otra vez. Sí. Y empezamos a identificar todas las licenciaturas de las escuelas normales para educación preescolar, primaria,
para primaria y secundaria, licenciatura en biología, licenciatura en educación física, licenciatura en historia, matemáticas, español. La reforma educativa, cuando yo fui invitado también por este director de la Facultad de Contabilidad, el contador Miguel López Miranda, junto también con el secretario general de aquel momento en el 2012, Egberto Bedoya Becerril. Sí, como no. Me invitan a la de GESPE porque allá estaba el doctor Jara Guerrero. Cuando él fue rector, yo era consejero universitario. Sí, claro. Sí. Teníamos esta convivencia, teníamos esta cercanía, ya sabía cómo trabajaba. Él vio cómo luché para lograr el registro de salud pública junto con mis compañeros de la primera generación. Jamás fui solo, siempre fui acompañado y me hice acompañar. Los compañeros no seguían a Heriberto, seguían un propósito llamado salud pública. Igual yo. Los docentes, los directores del consejo universitario seguían en defensa de la salud pública, porque siempre fue así el lema. Entonces nosotros, cuando empezamos a tener todo este trabajo, me invitan a la de GESPE, 5 años después, en el 2017 yo llego a ser funcionario federal. Empiezo a conocer a los chilangos, yo de Morelia, ahí viene el de provincia, señalado. Allá nunca existió, ahí viene el de salud pública. Sí, no creo. O sea, ahí viene el de provincia. Sí. El de provincia, el de provincia. Ciudad de México es un referente internacional. Es grande en política pública, en materia teórica. Tenemos grandes leyes, pero que no se impartan es otra cosa. Pero somos buenísimos para la política pública. Sí, buenísimo. Pero le hemos faltado a la Ley General de Salud. Creo que tiene toque más de médicos, más correctivo y menos de salud pública y menos preventivo. Para la salud pública de hoy en día es inversión. Vamos a abrir hospitales, vamos a abrir centros de salud. No estás compitiendo con la enfermedad, estás manteniendo que las personas o los colectivos humanos se enfermen. Y les estás sembrando en esa cosmovisión. Mira, te puse un centro de salud para que ahí te atiendas. Te estoy diciendo que tu objetivo es que te enfermes. Porque es una corona que me da control. Mientras yo tenga a la gente enferma, tengo a la población controlada. ¿Hay riqueza? Sí la hay. Pero necesito un control poblacional. Porque necesito los riendes, el volante de esta república. Así es como salud pública la han visto los políticos, así es como le han metido mano. Yo veo que hay muchas oportunidades. Estoy convencido que no yo. Ojalá yo aplaudo para que otros licenciados en salud pública en formación o los que ya egresaron de otras generaciones se la crean, participen en los procesos electorales, sean partícipes, actúen y que apliquen la salud pública. Sí se puede. Yo lo he logrado a la escala que me ha dado la oportunidad la vida y sí se puede. Te decía que cuando yo llegué a la de GESPE, en la reforma educativa, identifico que la licenciatura en educación física te maneja todo menos la salud. Ok. Y tú dices, esa es educación física. Educación ¿Qué física. entiendes por educación física? Salud pública. Salud ciudadana. Y empiezo a platicar con los rediseñadores curriculares de la UNAM y del Politécnico que nos ayudaban en los congresos nacionales de referentes normalistas para hacer esta reforma a las mallas curriculares de las licenciaturas de las escuelas normales. Empezamos a incluir salud pública. Yo siempre estuve insistiendo. Y sí, se empezó a fomentar el tema de la salud individual, la salud colectiva, los cuidados en materia de salud y al final el tema de salud pública, porque finalmente fomentar educación física en un individuo, estás formando un recurso humano que va a formar más ciudadanos pequeños. Y es de esta manera como empezamos a generar
embajadores de la salud pública, Ujú. sin que ellos se den cuenta. Ujú. Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, ¿hace eso? No, porque están enfocados con toda su energía a atender a enfermos. Sí, no se dan abasto, no se dan abasto. No se dan abasto, pero y no es culpa de ellos. O sea, si tú ves el programa académico de la Facultad de Medicina, Ajá. o sea, ellos no están enfocados a curar lo correctivo. Sí, no, O sea, no. te enseñan a cómo combatir a un paciente que ya adquirió una enfermedad, pero lo ideal y el principio básico es evitar la enfermedad. Sí, estaba viendo también su programa, tiene una materia de salud pública, pero no está enfocada en esta parte. No, es el enfoque que tiene, creo yo que es un enfoque correctivo. Ujú, Y sí. volvamos a lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos apostarle a lo preventivo. Sí. A este ritmo que vamos, no va a haber un presupuesto nacional Imagínate. que alcance para darle solución a los millones de personas. ¿Tú sabías que hoy en día la Secretaría de Salud tiene registrado más de 8 millones de enfermedades raras? 8 millones de enfermedades raras. No, no sabía. 8 millones de enfermedades raras. ¿Cómo ves? No, chútate ese dato. Y le apuestan a lo correctivo. Ujú. Y lo dicen, no lo dicen. No. Esto lo dijo el doctor Villalobos. Ok. Y entonces el doctor Villalobos fue el secretario de Salud. Y decías que tengo 8 millones de enfermedades raras. ¿Cómo es posible? ¿Y Salud Pública? Ujú. Y empezó a convocar a los de Salud Pública de Cuernavaca. Al Debemos de instituto. darle papel. Ujú. No debemos de ser así. Entonces, creo que poco a poco la misma sociedad, la misma mutación de bacterias, de enfermedades, Sí, claro. nos va obligando, así como nos obligó el COVID, a Ujú. tener medidas preventivas, que al principio nos quejábamos y después se generó un hábito. Claro, sí, sí. Cuando llega Hugo López Hugo López Gatell, él empieza con esta campaña de los sellos nutricionales. Ujú. Algo que nosotros intentamos en la primera generación, en el Congreso del Estado aquí en Michoacán, y que no se nos dio porque son estudiantes. O sea, ¿ellos qué? O sea, Sí. poner etiquetas nutricionales a los ¿Qué? productos, ¿qué? Que ya había y estaban manipuladas por las mismas empresas, ¿eh? Sí, claro. Entonces llega el colega López y empieza con este fomento. Y si recuerdas, empezó a fomentar y a reeducar a los periodistas. Sí. Porque es importante, es un sector importante. Son Sí. los que difunden la información. Son los que, exactamente. Y si tú les das información equivocada o manipulada, Solamente así van a educar. replican. Y educan, es una forma de educación. Porque la gente lo ve como un referente. Ujú. Ah, es un medio de comunicación, el Universal. Hay que creerle. Sí, pero no es un centro de investigación. Ajá. O sea, esa es la diferencia. Recolecta información y la emite. Sí. Entonces, cuando llegan los sellos a los productos, yo lo vi como una palomita y dije, wow, no estamos solos. Ujú. Soy convencido de que Sí. no estamos solos. Y Sí. estoy convencido de que el día de mañana más personas van a llegar con este ímpetu. Más personas yo espero que se enamoren. Y si no se han enamorado, dense la oportunidad de enamorarse. Exacto. Salud pública es amplia. Salud pública tiene una diversidad de corrientes. Yo siempre he dicho que salud pública te permite diversificar. Ujú. Yo de formación inicial soy licenciado en salud pública. Sí. Tengo una maestría en administración aplicada a la educación, Ujú. porque finalmente es fomento a la salud. Sí. Y también estoy próximo al doctorado en educación. Buenísimo, buenísimo. Y yo lo hago porque me es interesante. Y la verdad, me abro. Yo sí tengo sed y hambre del día de mañana ser una herramienta de progreso para mi municipio, para mi estado o para el país. Ujú. Muchos compañeros me dicen, sueñas muy alto. No, no sueño. Decreto alto. Exacto, porque todo lo que ha pasado en tu vida así ha sido consecuente. Sí, pero es porque yo estoy convencido de hacerlo Sí, claro. y lo aplico. Yo viví un tiempo en Prados Verdes, la colonia Prados Verdes. Sí. Cada que llueve hay inundaciones. Se inunda. Y yo tengo en mis redes sociales cuando un momento donde yo fui jefe de manzana y con la encargada del orden que era mi novia en ese momento, capacité a unos compañeros, aplicamos una encuesta, Ujú. identificamos cuántas personas de la tercera edad, cuántos niños, rangos de edad había en cada vivienda inundada, afectada. Ujú.
cuántas viviendas fueron las afectadas, si había animales, empezamos a identificar qué factores de contagio iban a existir. Vimos que había heces fecales en la vía pública, empezamos a hacer faena, empezamos a hacer desinfectación con cal, empezamos a educar a la población, nos involucramos y ahí me di cuenta que cuando llegas con la población vulnerable, la población que es marginada, tiene ganas de salir adelante. Y le entra. No debemos de aprovechar esa deficiencia como un trampolín. O sea, yo hasta la fecha, yo no he logrado, han pasado desde ese momento 2, 3 procesos electorales, no lo he usado para eso. Yo soy de la idea de que hay que fomentar, hay que ser partícipes, hay que involucrarnos, porque lo que hoy afecta a una colonia, mañana le va a afectar a 2 o 3. Sí. Tenemos que empezar a identificar y a darle solución, ser este motor regenerador de soluciones. Y de esta manera podemos detener todos los procesos o las situaciones que afectan a la colectividad humana. Eso es lo poquito que yo he hecho. No, buenísimo. Caballeros, pues bueno, si quieren saber más de Heriberto Urbina González, lo vamos a tener aquí justamente de hoy en 8, el próximo jueves 3 de octubre, en el ciclo de conferencias con motivo del aniversario, 17 años, y ahí vamos a tener en exclusiva a buen Heriberto, dándonos por ahí un tema. Gracias, Heriberto, muchísimas gracias por esta excelente plática, con este aprendizaje que nos diste el día de hoy, y esperamos que tengamos una segunda oportunidad para hablar un poquito de ti, cómo has ido creciendo profesionalmente, porque nos brincamos muchas cosas. Sí. Teníamos información de ti porque te seguimos en redes sociales, porque sabemos tus gustos, sabemos cómo te desempeñas, y bueno, será en otra oportunidad. Sí. Muchas gracias, Heriberto. Muchísimas gracias. Y que viva la salud pública. Eso, señores. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Bye bye.